sesiones sobre el patrimonio de Granada. Hoy contamos con la presencia de Gabriel Pozo Ferguera, que ya nos acompañó y nos estuvo ilustrando sobre los accesos a la Albaicín hace poco menos de un año, y hoy nos va a hablar sobre la creación del barrio de la Magdalena. El barrio de la Magdalena es un barrio muy entrañable para los que somos granadinos de adopción, porque allí fue donde en los años 70 era el barrio de moda para tomar las copas. Estaban las tascas, la casa Natalio, el Enguis, todos esos que todos recordamos de haber paseado por allí, hasta que se trasladó la zona de ocio nocturno a la parte de Pedro Antonio, invadiendo prácticamente todo el barrio. Hoy nos va a hablar Gabriel sobre la formación de ese barrio, que viene a ser como una especie de anticipo de lo que fueron luego los ensanches extramuros de las grandes ciudades, porque es un barrio que está completamente planificado, con una distribución, una estructura en retícula, con una calle estrecha para la altura de las edificaciones que ya en esa época había, de 3-4 plantas, ¿no? O sea, ya entonces se construían en altura, eran casas de vecinos, y nos va a contar cómo el Bernardino de Mendoza tuvo la astucia de montar esa que llama él, entre comillas, inmobiliaria, para distribuir esa serie de terrenos para la construcción de viviendas de todo tipo de gente que comenzó a venir a la ciudad, a venir a Granada a partir de la Reconquista, porque se convirtió en poco menos que en la capital del orbe, y entonces hacía falta esa expansión. Es un artículo, es una conferencia muy interesante basada en el artículo que publicó no hace mucho en el Independiente de Granada. Eres escritor, periodista, investigador, y cada semana nos deleita en el Independiente de Granada precisamente con algunas de sus investigaciones, las cuales yo les recomiendo arduamente, y les voy a dejar ya enseguida con él, porque seguro que van a pasar una tarde muy agradable y vamos a aprender todos un poco de la historia de nuestra ciudad. Gracias. Buenas tardes, amigos, a todos, conocidos y no tan conocidos. Muchas gracias por estar aquí. ¿No se oye? ¿Se oye ahora mejor? Sí. Francis, dale esto un poquito más de... Bueno, me acercaré bastante. Dicen que no se oye por atrás. ¿Me acerco más? Bueno, le damos volumen a esto. De todas maneras, me acercaré al micrófono. Por lo menos, si apaga por lo menos la fila de delante, ¿no? Si tienen que apagar, hay que apagarlo todo, ¿no? Sí, pero se ve mejor. Bueno, ya está. Lo digo porque me he traído algunos apuntes por si me va... Que muchas gracias, Luis, por la invitación. Muchas gracias a toda la directiva, a Joaquín Alfredo, presidente, al vicepresidente también, a Juan, por esta invitación y permitirme que os dirija, aparte de escribir y eso, que os dirija unas palabras. Lo voy a basar mucho en imágenes, porque yo soy un rollazo escribiendo y un rollazo hablando, entonces casi prefiero poner unas cuantas imágenes que siempre son más fáciles de comprender los temas. Se sigue oyendo, ¿no? Es más fácil de comprender muchas veces los temas. Se han dado cuenta que a medida que llevo ya 9 o 10 años y colaborando en el Independiente, y a medida que avanza el tiempo, cada vez me preocupo más de buscar imágenes, ilustrarlo, porque por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, la gente lo agradece bastante. Es difícil cuando son temas históricos muchas veces ilustrar temas, pero gracias a Dios cuento con mi amigo Luis Ruiz, que está por ahí sentado, que no lo veo ahora mismo, Luis Ruiz Rodríguez, que me ilustra y me ayuda a buscar imágenes, las mejora cuando son fotos malísimas, recortes de prensa. Aprovecho aquí públicamente también para agradecérselo, aunque ya se lo agradezco permanentemente. Como decía Luis, esto es consecuencia, esta charla, este comentario es consecuencia de varios escritos, no solo de este, sino algún otro escrito más referido al barrio, a las alhóndigas, algún otro escrito sobre el origen de la Plaza del Campo Verde, el Matadero, en fin, es un poco un compendio de todo, pero sobre todo centrado en lo que es el barrio del nacimiento de la primera inmobiliaria, entre comillas, pero entendido casi en estilo moderno, que de cierto modo lo que hicieron hace ya 5 siglos fue montar una inmobiliaria como están haciendo ahora mismo, una inmobiliaria que hace parcelas, que las vende y que les pone unas condiciones urbanísticas, tiene que tener tanta edificabilidad o como máximo, o y tiene que tener estos periodos de pago y demás. Está muy documentado el tema, porque este tema ya lo investigó, lo transcribió hace unos cuantos años
de protocolos notariales, un investigador que estudió en Granada, aunque él es de Jaén, pero estudió en Granada y está bastante documentado. Hay un rastro documental de la creación del barrio de la Magdalena apabullante. Hay escrituras a montones y a través de ellas podemos saber exactamente quiénes fueron los compradores, los constructores, los primeros traspasos que se hicieron. En fin, está bastante detallado el tema. Como decía Luis, forma parte de... No es el primero que se hace al estilo de retícula, pero sí es uno de los primeros que se hicieron en Granada. Vamos a empezar un poquito recordando la historia, porque lo que sí les voy a pedir a ustedes es que colaboren conmigo, sean cómplices en hacer un poquito... vamos a viajar en la máquina del tiempo y hacemos un poquito echamos un poquito de imaginación y tratamos de ponernos en aquel momento, en aquellos momentos de siglos atrás, de los siglos XVI, XVII e incluso ya del XVIII, porque si no es difícil imaginar cómo ha ido evolucionando poco a poco la ciudad. Para empezar, la ciudad de Granada, como todos sabemos, la ciudad musulmana de Granada, a través del plano que hizo a principios del siglo XX Seco de Lucena, se ve lo que era la urbe. Era una urbe constreñida por varios cercos de muralla. Arriba está lo que era el primitivo, la Alcazaba Gadima, que era la primitiva muralla ibero-romana, después la ampliación cirí, que es un segundo círculo ahí. Si tuviera no tenéis puntero para... No tenéis. Se ve, por eso decía que imaginación también. Se ve un segundo círculo, como ven, que es lo que es ya la primera... Pueden marcar con el ratón. Con ratón se puede marcar. Sí, es verdad, perdón, gracias, no sabía. Esto es la Alcazaba Gadima, la ibero-romana, después la primera ampliación cirí, que llega hasta lo que es el barrio de Asares, todo lo que es el barrio hoy de San Pedro, y lo que es el Cenete. Esto sería el límite de lo que es el carril de la Lona, más o menos, y aquí el inicio de San Gregorio, la puerta de San Gregorio. Después se va ampliando la ciudad, como sabéis, y se amplía una segunda cerca, que está ya la cerca nacerita. Esta es la puerta de Elvira, seguimos para abajo. Esto coincidiría más o menos con lo que es la calle Navarrete, calle Aranda. Venimos por aquí, aquí nos plantamos en lo que es más o menos la plaza de la Universidad, y aquí está lo que es el tramo con tres puertas, de la puerta de la Trinidad, la Villa Almazda, la puerta de Vives Rambla, que está aquí, la puerta del Rastro. Bajamos por lo que hoy es Puerta Real, todo lo que es la acera del casino es esta muralla, llegamos a Ibataubín, y desde Ibataubín volvemos a subir hacia la Cuesta del Progreso, buscando lo que era entonces, esto es el Cuarto Real, los campos de Aiza, donde está el Cuarto Real de Santo Domingo. veis la muralla ya cerrando por aquí lo que es el Realejo, y aquí hay un trozo de muralla que es la cerca de Don Gonzalo, que es la que se construye ya en el siglo XIV, cuando empieza ya de verdad, los nazaritas ya ven que esto... la presión cristiana se acrecentaba y crean un último recinto, que es la cerca de Don Gonzalo, para meter dentro lo que es de verdad el Albaicín, que es la parte alta, a partir de la Puerta de las Pesas, que es esta. Esto es el barrio Albaicín propiamente dicho, el barrio Blanco, Albaida, y la Sarea y un poco el Barrichuelo, lo que hay por encima de San Cristóbal, por debajo de San Cristóbal, por encima de San Ildefonso. San Ildefonso estaría aquí más o menos, al lado de la Puerta de Viga. Bueno, como ven, era una ciudad evidentemente que llega a final del siglo XV, completamente amurallada, porque era una ciudad amenazada, pues como la mayoría de las ciudades amenazadas de aquella época. Extramuros no había prácticamente nada. Nada me refiero a viviendas. Sí había lo que eran las almunias, lo que eran lo que después se han ido convirtiendo en quintas, en quinterías. ¿Qué era una almunia, una quinta o una quintería? Pues era una casa con huerto, cercada, lo que hemos entendido después por chalet, en cierto modo. De eso estaba repleto toda la parte baja de extramuros de la ciudad, de lo que era el Arenal. Esta es una ilustración que hizo alguien que debió estar en la batalla de la Higueruela de 1431, hizo un dibujo, hizo una especie de dibujo grisalla. Estuvo en Madrid mucho tiempo en el Palacio Real, terminó en el Palacio en la construcción, durante la construcción del Escorial, lo vieron, y cuando hicieron la sala de batallas lo utilizaron para hacerlas. Habrán visitado muchos de ustedes la sala de batallas del Escorial y verán que hay un muro inmenso que tiene 50 o 60 metros y está representada toda
la ciudad de Granada y lo que es la batalla de la Higueruela. Bueno, pues en el fragmento correspondiente a la ciudad vemos que está la ciudad amurallada perfectamente y fuera se ven algunas pequeñas almunias, se ven Almunia, se ven todos con sus tapias, ¿no? Almunia es una simple casa con huerto, ¿no? Lo que sería el equivalente a un Carmencillo ahora mismo, pero aquello era independiente, eran tapias con una casa dentro, sus manzanas, sus hortalizas y cerca de la muralla casi no había nada, excepto delante de la puerta de Elvira, que es esta, que hay unos corralones. Está cortada la ilustración, pero aquí a la izquierda se ven ovejas. Eran los sitios donde se dejaban las ovejas para no meterlas en la ciudad. Si había 3.000 ovejas pastando por los alrededores, no las metían dentro de la ciudad. En esos corralones las dejaban. Pero en suma, la ciudad no tenía por fuera prácticamente nada de gran valor que pudiera ser objeto de una racia rápida de los cristianos y se las pudieran llevar. Y fuera de la ciudad, ¿qué había? Pues en lo que era una zona que empezaba a ser fértil, donde era ya vega, ¿no? Había huertas. Y las huertas principales que había eran las del Jaragüí, las de Andismeta. Voy a hablar desde Recogidas hacia la calle Tablas. La primera que había era la de Andismeta, la central era la del Jaragüí Alto. Jaragüí viene a significar zona regable, huerto alto, ¿no? Y Tintín era la zona que pega a la zona más cercana a la gente, la zona que hay más o menos de lo que hoy es la calle La Paz hasta la calle Tablas, que esa calle se llamó, la calle Paz antes se llamó Tintín, hasta hace 80 o 90 años se llamó la calle Tintín. Bueno, pues el objeto de nuestra charla de hoy va a ser la ampliación, la construcción de esta ciudad como ampliación de la ciudad de Granada. Llegan los cristianos y empiezan los primeros años, como sabéis, de 1492 a 1501, pues hay una cierta convivencia, una sociedad dual en la que había dos ayuntamientos, había un gobierno musulmán, había otro gobierno cristiano, había cierta convivencia, pero a partir de 1501 sabéis que como consecuencia del incumplimiento se empiezan a incumplir ya las capitulaciones y entonces se empieza a torcer la convivencia. Pero los cristianos al llegar ya no había problemas con la muralla, ya no había que... Y ya se empieza a pensar, se empieza a rebasar la muralla evidentemente, primero pasando y comunicándose por las puertas y después ya empezando a derribar a trozos, que se han ido derribando los trozos de muralla pues hasta el siglo XIX, como sabéis. Y hace falta montar a continuación de lo que es la Medina, que la Medina era todo lo que estaba en torno de Virrambla. La muralla venía por aquí más o menos. Fijaros, esta es la puerta de la Trinidad, que coincide justo en el frontón. Este paño de muralla venía de lo que es la universidad, la planta de la universidad, el jardín de la universidad ahora mismo, el jardín botánico, coincide exactamente con lo que era la muralla, venía por la calle Lucena, aquí estaba la puerta de Andismeta, la Trinidad, coincide exactamente, los cimientos están exactamente en la puerta de la sombrerería Miró, debajo, ahí están los cimientos de esa puerta, ¿no? Bajaba un poquitín por debajo y continuaba entre lo que es Virrambla, aquí está mal dibujado en la plataforma de Vico, continuaba por la mediana entre mitad de lo que es Virrambla y Mesones. Mesones es esto y esto es Virrambla o el Arenal. Pues por aquí venía la muralla. Hay restos de muralla todavía en algunas casas, algunas traseras de las casas que dan a Virrambla, que miran a Virrambla, hay todavía algunos trozos de muralla. Y por la parte de fuera empezaron pronto a pegar actividades de tipo fabril, pues herreros, herrerías, talleres. Hicieron junto a la puerta, junto al futuro postillo de las cucharas, hicieron los primeros mudéjares antes de obtener o ser desterrados a la etapa de morisco. Hicieron aquí una pequeña ermita, una pequeña mezquita que se llamaba la de los herreros, junto a un pilar que tenían también, ¿no? Pero los cristianos necesitaron ampliarse. Bueno, también por dentro estaba la pescadería, en lo que era la plaza de la pescadería, aquí por dentro de la muralla, y la carnicería a la derecha. Y aquí un poquito así, medio disimulado en la zona de la carnicería, se mezclaba también lo que era la mancebía musulmana, que luego, como sabéis, los cristianos la trasladan a la zona
de lo que hoy es la calle Ganivet, lo que era la zona de la Manigua Baja, ¿no? Toda la zona esta que había detrás del cubo, un cubo inmenso que había aquí, un torreón redondo, el único que había, que coincide justo con el paso de peatones de la calle Ganivet, y ya todo lo que era la muralla, pues toda esa parte de ahí de la Manigua es la que trasladan eso. Lo primero que hacen los cristianos, evidentemente, es empezar a urbanizar, a pegar en una franja muy estrecha de 100 metros o poco más, que va desde lo que era la muralla a menos de lo que hoy es la calle Puentezuela. Lo primero que instalan, la tercia y el pósito, una institución administrativa para el almacén de granos, cobro de granos, administraciones de impuestos en cierto modo. Colocan en el extremo contrario, junto a la puerta, aquí donde está el 54, junto a la puerta del rastro, que esta ya es la cristiana, hubo una musulmana antes, esta es la cristiana del siglo XVI, junto a la puerta del rastro, crean la alhóndiga Zaida. La alhóndiga Zaida es la alhóndiga del mercado, el supermercado de entonces, donde se vendía prácticamente todo, menos el pescado, la carne, ¿no? Había también había muchos sitios dispersos, pero digamos el mercado central era este. Hacen el extremo contrario, un poco por debajo, en lo que hoy es la calle Alhóndiga, hacen lo que era la alhóndiga de granos o la alhóndiga de trigo, donde se administraba pues todo lo que era harinas, lo que eran el pan, en cierto modo, el pan, el centeno y más, y hacen también un horno, digamos, de congestión pública. Y justo detrás, en la parte trasera de lo que era la alhóndiga Zaida, el mercado, crean otra institución muy importante, el matadero. El matadero antes estaba muy disperso, había una gallinería junto a lo que hoy es la Plaza de la Merced, no estaba muy centralizado. Ellos ya introducen el cerdo, como sabéis, cerdos no había en Granada hasta que no llega la cultura cristiana, y lo establecen aquí el mercado. Esas son las 4 grandes instituciones que establecen aquí. No he pintado aquí al lado, junto al 2, porque es un poco posterior, ya a finales del 16, se monta también el teatro. Ahí estuvo el teatro desde finales del siglo XVI hasta finales del XVIII, estuvo el teatro público, era una especie de corrala, y está ahí mi colega y amigo Andrés Molinari, que sabe bastante de eso. Pues ahí estuvo el gran teatro hasta que vinieron los franceses, ya estaba medio derruido y un poco abandonado, medio convertido también en almacén de hielo a finales del XVIII. Cuando llegan los franceses le dan la puntilla porque ellos creen en el teatro Napoleón, ¿no? En este grabado de Van Aerden ha marcado aquí mi amigo Luis con sus dibujos las 2 grandes huertas, bueno, las 3 grandes huertas. A la derecha en naranja está marcado lo que era la huerta o los terrenos objeto de urbanización por parte de la familia Mendoza, que va a dar origen al barrio de la Magdalena. Viene más o menos desde la calle Alhóndiga, Mesones, Alhóndiga, porque era un poco difuso todavía las viviendas, entonces avanzaban. Las primeras construcciones cristianas de finales del 16 y principios de finales del 15 y los primerísimos años del 16 crecían de manera anárquica. Es lo que le ocurrió al barrio, a los 2 grandes barrios que crean los cristianos nada más llegar, que uno era el de San Lázaro, que era donde metieron la guarnición militar, y el otro era el que se crea un poco por encima del cementerio de Benmalí, que es el barrio que eso corresponde hoy con el cercado bajo de Cartuja. Aparecen de una manera un poco cristiana, con calles más o menos rectas, pero bueno, mucho dientes de vieja, entrantes, salientes, no seguían todavía una regularización. Aquí están las huertas de Andizmeta, que es la parte esta. Esto sería más o menos lo que hoy se corresponde con las calles recogidas, y esto sería más o menos lo que se corresponde ahí con la calle Paz, ¿no?, que abarca lo que eran las huertas de Andizmeta y del Jaragüí Alto. Y aquí toda la zona esta, desde la Plaza de la Trinidad, más o menos, toda la zona de la Plaza de la Trinidad, bajando por lo que es la calle Tabla y lo que eran las casillas de Prat, pues toda esta tira es la correspondiente a las huertas del Tintín. Esta otra representación muy similar, esta es de Joris Hohenagel, que es un año posterior, 1565, me parece, 66, en el que se marca la puerta de las tablas, que estaba aquí, en salida, se marca la catedral, que estaba entonces, la catedral se había cerrado, la cúpula de la capilla mayor de la iglesia de la Encarnación se había cerrado en 1561, pero no estaba todavía ni la torre, ni la fachada, no había prácticamente nada, y dibuja solamente el gran volumen. Esa torrecilla, que aunque el chapitel está falseado,
es la Torre Turpiana, que era el alminar de la mezquita musulmana, que como sabéis no se derrumba hasta el año 1588, es donde aparece, ahí empieza el tema del libro Plumbios. Y aquí con el 2 sí marcamos el gran volumen de lo que era la primera iglesia de la Magdalena, que estaba en lo que es la esquina de la calle Mesones, donde está todavía, creo que está ahí todavía la oficina del catastro, porque me parece que lo quieren meter. Como veis, estaba prácticamente lindando con el campo, había una fila o dos de casas por delante. O sea, la calle Alhóndiga sería más o menos esto, lo que hoy es la calle Alhóndiga, la línea de la calle Alhóndiga sería más o menos esto. Y esto es lo que hemos querido representar en este grabado. Aquí es una ampliación, la misma de antes, coloreada, lo que es la catedral, se ve la Alhambra al fondo, se ve lo que decía del chapitel, que no tenía chapitel, era un alminar que terminaba evidentemente en terraza y debió tener el típico yamur en el centro, que aquí ya no lo ponen, ¿no? O a lo mejor lo tuvo en algún tiempo, porque cuando el pintor lo dibujó posiblemente hay detalles que te hacen pensar que pudo estar así con ese chapitel. El primitivo, bueno, en la época cristiana, los 80 y tantos años que duró con vida la Torre Turpiana, es posible que tuviera ese chapitel, porque hay cosas, por ejemplo, la campana de la vela la pintó en el centro, porque realmente no estaba en el centro. En el siglo XVI, cuando hace este grabado, la torre la campana estaba puesta, la campana de la vela estaba puesta en un extremo, ¿no? Esto sería el objeto del futuro barrio de la Magdalena. Empezamos en el siglo XVI con una Granada de moda. Granada, venía todo el mundo aquí, Granada empiezan las construcciones, vienen todas las órdenes religiosas, hay que construir hospital real, conventos, iglesias, catedral. Esto es una interpretación que ha hecho mi amigo Luis Ruiz Rodríguez, le hizo para otro artículo mío, sobre el entramado de madera, los carpinteros y la gente auxiliar, que con tramoyas, que con grúas de rueda, grúas de contrapesos, distintos tipos de grúas, distintos tipos de andamiaje, a finales del siglo XVII están terminando de cerrar. Aquí se ve cerrado el primer arco aquí, bueno, se ve una grúa subida arriba, da la impresión de que todavía falta algo por construir, pero bueno, ya estaba construida. Una grúa que la subieron hay testimonio de ellos, la subieron a lo que hoy han hecho un mirador, están haciendo un mirador en la parte alta de la catedral. Pues allí ya hubo una grúa de rueda, esas que vemos en las películas, que se ve la gente dentro, pues ahí ya hubo una grúa de rueda puesta, grúas a montones en todas las torres, construyendo. Ya han levantado, como se ve aquí, el primer arco, está el segundo con sus cerchas ahí, levantándolo y demás. Se ve el tercero, que todavía está sin cerrar aquí, y la torre de la San Miguel, que estuvo 4 o 5 años sirviendo de estribo para construir la obra. Es la última que se cierra. El Arcángel San Miguel lo levantaron con su cupulilla, lo levantaron aquí, como sabéis, era en la solución por la que optó Alonso Cano, al no construirse ya la torre gemela, por los problemas de cimentación que hubo, optó por esta. Pero bueno, por esta solución. La idea que quiero transmitirles es que el siglo XVI de Granada es un siglo de mucho movimiento. Granada era la capital de España en aquellos tiempos. A pesar de que ya Sevilla, con el descubrimiento de América y el tráfico comercial, nos estaba empezando a mojar la oreja y nos la mojó bien mojada, pues, pero Granada estaba muy de moda. Viene mucha gente a Granada, vienen todas las instituciones religiosas, todos vienen a catequizar, a instalarse. La gente que había conquistado 2 siglos antes, habían conquistado Córdoba, Sevilla, dan la vuelta y la mayor parte, un porcentaje altísimo de repobladores de Granada provienen de Andalucía, porque entonces existía Andalucía y existía el Reino de Granada. Hoy no, solo existe Andalucía, aunque hay gente que sigue reivindicando que aquello fue un error, ¿no? Mucha actividad. Prueba de ello es que en algunos corrales, este es el corral del correspondiente, lo dibujó así, aunque no tenía ese corral tan grande, pero bueno, lo dibujó así a Ambrosio de Vigo. El dibujo de Ambrosio de Vigo, se piensa que lo hizo entre 1585 y 1595, pero la impresión que nos ha llegado es la de 1611. Esta es de 1611. Aquí figuran carros, se ven carros, porque había mucha actividad. Allí había muchos almacenes de madera, había mucha gente, había mucho trasiego y había muchas pensiones, había muchos mesones, había mucho tráfico comercial.
Y llegamos al año, bueno, a través del plano este de Bertucci, bueno, lo he puesto el plano de Bertucci para que no se me olvide, comparando lo que fue, porque el barrio del objeto de esta charla de la Magdalena no es el primero que se crea en Granada utilizando la retícula, utilizando la escuadra y Cartabón. El barrio puro que se crea tomando el plano del campamento, un campamento, fue el de Briviesca, que a su vez lo habían tomado para crear el campamento de Santa Fe, que a su vez provenía de los campamentos romanos, con su cardo de Cumano, y en la intersección de ambas calles perpendiculares se creaba lo que era la plaza, el foro, donde se instituían o se creaban pues, lo que era la parte política, la parte religiosa. Ese primer ejemplo lo hace a partir, se cumple este año 500 años, a partir de 1525 lo hace aquí una señora que era la viuda del gran capitán, María Manrique. En los últimos años de vida, ella muere en 1527, pero en los últimos años de vida ella decide crear a partir del convento de Jerónimos de aquí, consigue que le cedan la iglesia como enterramiento, se compromete a financiarla, y ella, que vivía aquí, o sea, aquí a un paso, aquí en la calle San Matías, en lo que hoy es el convento de las Carmelitas, donde murió el gran capitán, decide que está muy lejos y se viene a la zona esta, que era suya, también eran terrenos suyos, del reparto, y aquí, donde hoy está el convento de la Piedad, hace su casilla. Hay una parte del convento de la Manzana que ocupa entera aquí, el convento de la Piedad. Aquí hay una parte que es la parte vieja que ella construye como vivienda para estar cercana, y ya es la primera que tiene una idea de decir, voy a hacer un barrio alrededor de donde va a estar enterrado donde está enterrado mi marido, va a estar enterrada ella, en fin, se convierte en el panteón de los Fernández de Córdoba, ¿no? Es la primera mujer que utiliza el plano, y ella sí, utilizando el cardo de esta calle, se considera que es mala de Málaga, pero bueno, y la calle Guadalajara, Cardo y Decumano, ella hace su plaza, que es la plaza antigua de los Lobos, la plaza antigua de Godínez bueno, la primera plaza de los Lobos, de Godínez, y hoy otra vez plaza de los Lobos. Puro calco del campamento romano, ¿vale? Lo hace siempre a partir de la calle Duquesa la traza a partir de una acequia, como la mayoría de calles que hay trazadas, porque el agua manda mucho, lo comentaré ahora, manda mucho a la hora de diseñar calles. Cuando se diseñaban calles se seguían los cursos del agua. La calle San Jerónimo se trazó siguiendo el curso de aguas. Las aguas residuales y las aguas de lluvia formaron un regato, y a ambos márgenes se establecía la gente. Y eso ocurre con la mayoría de las calles de la endemoniada trama Cidí y de la endemoniada trama Nazarita, pero seguían los cauces de las calles, ¿no? Lo que decía antes al principio, que era una almunia. Hay en el plano, Vico, no tú, Juan de Dios, sino Vico, tu antepasado. Fue un hombre que gracias a él conocemos muchas cosas de Granada, porque dibujó una cantidad de detalles. He resaltado lo que era la almunia. La almunia, que era, pues, esta se corresponde con la calle San Antón. Y la he elegido por una cosa que lo voy a contar ahora. Era una tapia, hacían una tapia cercada, normalmente de piedra o de argamasa, con cajones prensados, solía ser de metro y pico, en fin, para proteger sus propiedades y demás, en las cuales encerraban sus huertos, sus gallinas, sus animales, y poco a poco le iban pegando bocados y hacían casas en los bordes, como ha sido ocurriendo siempre en la vida. A medida que crecían las familias, crecía la población y necesitaban viviendas, la almunia se iba convirtiendo en una manzana de casa, en un pequeño barrio. Esta en concreto tenía una portada muy curiosa, que era la huerta de San Antón. Está desubicada porque estaba un poco más abajo. Esta portada la cogió Matías Fernández Fígares cuando él creó el barrio de Fígares, y se la llevó y la trasladó a la Cuesta de Escoriaza. Está puesta en la casa que fue de Matías Fernández Fígares, está trasladada allí en la Cuesta de Escoriaza, ¿no? El agua. He dibujado aquí un poquito, hay unos tornos, yo no soy dibujante, lo hago muy mal. Tenía que haber confiado esto a mi amigo Luis. Lo que fue y sigue siendo, pero bueno, porque está bajo tierra todavía en buena parte, la acequia de Santi Espíritu. Fijaos la importancia que tenía el agua para Granada, ¿no? La acequia de Santi Espíritu
la gente no podía regar ni a izquierda ni a derecha del río Darro todo lo que son las laderas, las huertas, porque venía muy bajo de nivel, no ponían por su propio pie, no se podía regar, y evidentemente como los árabes, y posiblemente a lo mejor incluso de origen romano, eran muy listos en temas de hidráulica, y hicieron una presa, la presa que se llama el Santi Espíritu, porque coincide en la perpendicular de la calle Santi Espíritu, justo en la puerta del edificio viejo de Telefónica, en la calle Reyes Católicos. Ahí, si habéis recorrido el río por debajo alguna vez, está la toma, está la presa, hay una presa, y se desvía por debajo de la acera derecha, según bajamos para abajo por Reyes Católicos, viene discurriendo la acequia que llegaba a la Puerta Real, y ya por la calle Mesones regaba, había un ramal, que de esta época, en 1611, cuando se imprime el plano, ya debe estar cubierta, porque ya ha sido urbanizado y ya la calle, que era la calle Mesones, era muy estrecha, llegó a tener, había puntos en los que no llegaban ni a 3 metros. Toda la calle Mesones, sabéis que la mayoría de calles estrechas de Granada fueron rectificadas a lo largo del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues por ahí ya venía un primer ramal. Venía un segundo ramal que recorría la calle Puentezuelas, que es esta. La primera toma la tenía el Matadero, que necesitaba mucha agua, y seguía tomando tomas hasta lo que era también la Alhóndiga, marcado aquí con la letra A. Esto de la PR es Puerta Real, eso de la M es Mesones, ¿no? Bajaba, ¿veis ya los puentecillos que se van viendo por aquí? Puentecillos, para pasar de un sitio a otro, la acequia. La acequia puede tener un metro y algo. Como mucho, no era una acequia de gran caudal, pero bueno, tomaba 2/3 partes del agua, bajaba al río, con lo cual podía tener bastante fuerza, ¿no? De hecho, aquí había 2 famosos molinos de pólvora, que estaban al lado de Puerta Real, en lo que hoy es la antesala, lo que hoy es el atrio o el patio, la acera ancha de Puerta Real, delante del edificio suizo, corresponde con lo que eran los 2 molinos que los movía esto. Fueron molinos de pólvora primero, y después fueron también molinos de jabonería, molinos de polvo, ¿no? Continuaba por aquí, a la izquierda se bajaba un ramal de la acequia que bajaba toda la calle San Antón abajo, regaba todas las huertas de la zona de San Antón hasta que se perdía ya en lo que los derrámenes iban a parar al Genil. Y hacia la derecha entraba por la calle Puentezuelas, que se llamó Puentezuelas o Puentecillos. Se llamó durante mucho tiempo, se acababan Puentezuelas, pero se llamó durante mucho tiempo Puentecillos también, ¿no? Esta es la calle Puentezuelas, ¿no? ¿Veis? Cuando llegaba a la zona de la Trinidad, ya bajaba por la calle Las Tablas y ya continuaba para abajo para el puente del Romano, buscando la acequia que bajaba por el agua de Fuente Nueva. Sí, la acequia de Fuente Nueva, ¿no? El objeto nuestro es esto. Esto es el futuro barrio de la Madena, pero en 1611, cuando lo pinta Ambrosio de Vico, si os dais cuenta, el barrio de la Madena se le sale por abajo, no pinta prácticamente nada aquí. ¿Por qué no pinta prácticamente nada aquí? Pues porque no existía, solo existían las primeras zonas. Pensar que llevaba el barrio, que ahora hablaré más de fechas, llevaba construyéndose o urbanizándose, llevaba relativamente poco tiempo, llevaba poco más de medio siglo. Desde 1544, en que empieza la urbanización o el trazado de la retícula, hasta 1600 y pico, cuando se publica esto, relativamente poco tiempo. ¿Qué pasa? Que las primeras manzanas que sí lindan con la calle Puentezuelas, ya sí se ven edificios, manzanas casi prácticamente ocupadas. En el centro, casi todas entonces las casas, y eso ha llegado hasta el siglo XX, tenían unos patios, Hay muchas que todavía, hay muchas manzanas que conservan patios interiores que eran comunes, patios a los que daban los patios, iba a dar la redundancia, que daban los patios de la casa. Pero a medida que empezamos a bajar hacia abajo, buscando la Plaza de Gracia, que se nos queda ya aquí por debajo, ya se siguen viendo almunias todavía. Se ve un corralón, alguien que ha comprado la parcela, ha hecho una casilla ahí, tiene su huerto, pero no ha construido. Se ven corralones, ¿lo veis? Con sus tapias ahí, se ven sus huertos, con corral y demás, y discurriendo por lo que es la calle Solarillos de Gracia, aquí viene el agua hasta que sale por fuera de la imagen, hasta la calle, hasta la plaza, hasta la placeta de Gracia actual. ¿Por qué digo que el barrio lo marcó primero la cuadrícula y después, o primero el agua y después la cuadrícula? Porque tuvieron que sujetarse primero a seguir el trazado de las acequias, a saber de cuándo venían, de época, como mínimo de época civil, ¿no? Tuvieron que seguir la calle Puentezuelas, que es la que, digamos, hace que los ángulos no sean
completamente de 90 grados, y lo mismo le pasa a Solarillo de Gracia. Lo demás no, todas las demás perpendiculares, que ya no tenían problemas, perpendiculares y verticales, ya son completamente de 90 grados. En este plano que dibuja, aunque fijaros que lo hizo en 1797 la plataforma de Dalmau, desde aquí, desde la calle Mesones para abajo, la calle Alhóndiga, veis que no está a 90 grados y eso, ya sí hacen las calles tirando con una cuerda, a cadena, como se decía entonces, o a cordel, ¿no? Fijaros, menos esta que por narices, aquí no hace 90 grados y aquí no veis 90 grados. Aquí está más abierto, aquí está más cerrado. El resto ya son completamente cuadrículas, o sea, campamento romano. Pero con una diferencia con el campamento romano, con el plano del campamento romano que había utilizado María Manrique. No deja ninguna plaza, no deja ninguna zona verde, la zona verde no se considera necesaria. Entonces, bueno, sabéis que las culturas, entonces, lo de tener árboles y demás, en las fotografías antiguas incluso se ven, es que hay poquísimo arbolado en Granada. En Granada hay casi ninguna ciudad. ¿Por qué? Porque la gente sabía que había mucho campo alrededor, la gente vivía más el campo. Consideran que subcampo, primero, la zona de mi Rambla, que es el Arenal, era la zona de expansión, de juegos, de teatros, de toros, de autos sacramentales, de sacrificios, vamos, de quemar gente, de ahorcarlos y demás por la Inquisición, pero está el campo alrededor, la gente no necesita, incluso hay una cuadrícula aquí, que es la que se corresponde, estuvo libre hasta finales del siglo XVIII, que es la que se corresponde con el futuro Palacio del Conde de Duque, estuvo vacía, o sea, no hacían falta, ellos no entendían que hicieran falta plazas ni espacios verdes, los tenían al lado, si es que lo tenían 200 metros más abajo era campo, se podían ir. Aquí he vuelto a repetir aquí lo que era la Alhóndiga del Trigo. El plano he dicho que es de 1797, rectificado o mejorado en 1831, y se ve perfectamente el convento de la Trinidad, del que antes no he hablado, pero es otra de las instituciones religiosas que se crean también, ahora las comento, las dos principales instituciones religiosas que se crean en el barrio, nada más llegar los cristianos. La primera, 1508, ya está casi medio construida la iglesia de la Madalena Antigua, pegando el ábside, en un cajoncillo sin capilla apenas, pegando el ábside a la muralla venía justo por aquí, hacía el quiebro este de pescadería, venía por aquí, y pegan el ábside ahí, aquí abren el portillo de las Cucharas, lo abre Diego Hurtado de Mendoza también a principios del siglo XVI, y esto era la estrechísima calle y quebradísima calle Mesones que había, y aquí es donde está el teatro, estaba el teatro, ¿no? Bueno, pues la primera institución religiosa que se crea es la iglesia primitiva de la Magdalena, que se crea por una cofradía de gente montañesa, de Asturias, Cantabria, que vinieron a establecerse por aquí. Y aquí se crea lo que es el convento de Trinitarios. Empieza a construir a partir de 1517. Como veis, es una iglesia que no está bien situada aquí, estaba un poquito más en vertical, en perpendicular, porque trazaron la calle Mesones, que esta, la trazaron tomando como referencia el centro de la puerta de lo que era la iglesia de Trinitarios. Y aquí el resto del claustro de los Trinitarios, que es el que dio, tras su derribo, dio paso a lo que hoy es la Plaza de la Trinidad, ¿no? Esas son las dos instituciones religiosas fundamentales que había en el barrio. Este es prácticamente el mismo, lo he puesto porque es el que publicó Bertucci ya es de principios del siglo. ¿Sabéis por qué es de principios del siglo? Pues porque se ven los tranvías aquí. ¿Veis los tranvías? Ya vienen por la calle Reyes Católicos abajo, tiran para abajo los dos ramales, el que subía y el que bajaba, por la carrera de la Virgen, el que volvía y entraba, daba la vuelta al Hotel Victoria y entraba por la calle Puentezuela, continuaba, llegaba hasta lo que hoy se llama General Riquelme, lo que se llamaba General Riquelme, que hoy es Fábrica Vieja, daba la vuelta por la calle Málaga y continuaba por la universidad, ¿no? Ya se ve aquí también la Plaza Trinidad, completamente convertida en plaza, ya se ha tirado el convento, ¿no? Fíjate, ya me acuerdo por qué he puesto esto, os lo traigo para que veáis la manía de cambiar los nombres continuamente a las calles tradicionales. La Plaza de Cánovas del Castillo sustituye a la Plaza del Carmen tradicional, fue una manía que hubo entonces. La Plaza de Virrambla le pusieron Plaza de la Constitución, pero aquí figura como Plaza de Virrambla. La Plaza de la Trinidad, Plaza de Melchor Almagro. La calle Mesones, calle Zorrilla, porque como consecuencia de que en 1889 le hicieron el homenaje, durante casi 30 años se siguió llamando
La rebautizaron como calle Zorrilla porque entró por aquí, entró por la calle Mesones, cuando venía de la estación con su coche y tal, y aquí lo recibieron, bueno, le dedicaron la calle Zorrilla, ¿no? Y bueno, calle General Riquelme, estaba recién, el General Riquelme había nacido aquí, justo en la calle Las Tablas, donde hoy está la delegación de Hacienda, entonces una calle muy contigua, pues cuando el General Riquelme se murió en 1880 y algo también, le pusieron General Riquelme. A la calle esta Alhóndiga, no se le ocurrió otra cosa que ponerle calle del General Narváez, en fin, siempre en función del político de turno. La cosa no es nueva. Hacen parcelas de 125 a 250 ¿cómo se dice? Varas cuadradas. Se corresponden más o menos con parcelas de 100 metros cuadrados, 200, 300, las van multiplicando por 100. Por eso, si os dais cuenta y miráis en el catastro, este es el catastro virtual del Ministerio de Hacienda, casi todas las parcelas son, la base son 100, la parcela básica son 100, fachadas de 8 a 10 metros, se conservan muchísimos modelos así, y algunas del doble o del triple como mucho. Hoy está un poco desfigurado desde lo que es la calle Puentezuelas hacia abajo, o calle Alhóndigas, pero sobre todo calle Puentezuelas, hasta lo que es Casillas de Prat y por aquí la Placeta de Gracia. Veis que son cuadrículas casi perfectas. Hoy están un poco desfiguradas porque aquí, como el caso del Cine Goya, pues como consecuencia de agrupación de parcelas y eso, bueno, pues tiene 800 metros y hay parcelas aquí que tienen bastante más. Fijaros que se mantienen todavía muchos patios interiores que son patios originales. Y sobre todo quiero con esto que veáis la homogeneidad de esta parcela. Por ejemplo, esta parcela es que tiene las mismas fachadas. Os dais cuenta que hay mucha homogeneidad, como avanzaba antes Luis Silgo. Es que casi todas las casas las hacen con la misma fachada, la misma altura. Había mucha homogeneidad que se conservan. Se han ido reconstruyendo las casas, pero hay mucha homogeneidad en lo que son las parcelas. Algunas de ellas, pues digo, se han ido segregando como consecuencia, como esta, por ejemplo. Hay segregaciones por consecuencia de que hay hijos, se van partiendo y demás. Otras, estas se han agrupado, pero la mayoría, digamos, la trama urbana se hace tomando como base parcelas, lo mismo que se hace ahora mismo cuando se hace en chalet. Viene una urbanización, hace su plan parcial, lo tramita, los ayuntamientos, las juntas se lo aprueban y dice, venga, parcelas de 500, de 700, y lo hace todo muy recto. Os dais cuenta, las urbanizaciones, las fotografías esas que vemos de los chalecillos, todos iguales y tal. Ya en el siglo X, antes de mediados del siglo XVI, ya se lo habían inventado esto. Eso no era nada moderno, ¿no? ¿Y quién se lo había inventado? Pues se lo había inventado, estas fotos no son suyas, ¿eh? Estas fotos son, una es un grabado, una tabla de las que conforman el techo de la Casa de los Tiros, y lo otro es un óleo de Juan Batista Espinosa que representan a Íñigo López de Mendoza, primer capitán general de Granada, primer gobernador de la Alhambra y de la ciudad, del reino y de los mares y demás, de todo lo que era la zona esta del reino de Granada. Fue un personaje importantísimo, fue de los que él, el gran capitán, y Hernando de Zafra fueron los que mayores porciones del pastel musulmán recibieron, bien porque en el reparto dieron terrenos que ya eran de la oligarquía, de la monarquía nazarí, o porque se los habían comprado a gente a potentados, magnates musulmanes, que decidieron no continuar aquí bajo el yugo de los cristianos y se fueron. Es uno de los que más reparto tiene y es el propietario de las huertas de Andismeta, del Tintín y del Jaragüey Alto. ¿Y qué le pasa? Este hombre muere en 1505, pero tiene 8 herederos, tiene 8 hijos, 4 hijas y 4 hijos, todos ellos importantes, por el de María Pacheco, que fue la mujer de Padilla, el comunero, Diego Hurtado de Mendoza, que fue un hombre muy importante también en la administración de Granada como ciudad, aunque luego al final se fue y estuvo embajador, literato y demás, pero en los primeros años estuvo gestionando Granada, ¿no? Y hace su reparto y le toca a una hija y sobre todo a su cuarto hijo, a Bernardino de Mendoza, le toca en el reparto estos terrenos. Voy a deciros quién era Bernardino de Mendoza. Bernardino de Mendoza, además de ser el cuarto hijo, le tocó ser militar, pero militar de verdad. Fue un poco un antecesor antecesor no, porque coincidieron también en el tiempo, pero bueno, un poco como Álvaro de Bazán, un gran militar, un gran almirante, que mientras Álvaro de Bazán era almirante que recorría todo el Mediterráneo y todo el Atlántico y eso, él estuvo más centrado en lo que era, aunque también fue a Génova y demás, pero él era el responsable más de lo que era la costa de
de lo que hoy es Andalucía, ¿no? Nació en la Alhambra en 1501, fue formado en su niñez en la Alhambra, pero pronto lo enviaron también a servir como paje de Carlos V, luego se incorpora como Felipe II en la administración de Felipe II, obtiene cargos militares importantes, embajadas y demás, pero sobre todo él muy joven ya es almirante. Entonces ser almirante no significaba ser como hoy un general, que eres un asalariado del Estado. Un almirante participaba también, era copropietario de la Armada en concreto. Ellos siempre tuvieron entre 2 y 4 navíos, 2 y 4 galeras. Los galeones eran para el Atlántico, las galeras eran para el Mediterráneo. Los Mendoza siempre aportaron entre 2 y 4 galeras a lo que era la Armada Española, como otros muchos cargos o otros muchos potentados o nobles de España. El mayor representante de todo esto, que estuvo sirviendo mucho tiempo, era la familia Doria. Como sabéis, los Doria llegaron a tener hasta 50 navíos, llegaron a tener alquilados al servicio de lo que es la armada de Carlos V y de Felipe II. Bueno, pues este hombre fue bastante importante. Se inicia con él una saga también de sus hijos, fueron también grandes almirantes. Uno de sus hijos fue Juan Hurtado de Mendoza y Carrillo, no Juan Hurtado de Mendoza, el escritor y diplomático, ¿no?, sino y Carrillo, que capitaneaba las 28 galeras que en octubre, el 15 de octubre, 19 y 18 de octubre de 1562 naufragó en la Herradura. Eso lo conocen ustedes, ¿no? Pues a 28 galeras las capitaneaba el hijo de Bernardino de Mendoza, ¿no? Bueno, Bernardino de Mendoza muere en el año 1577 en una misión también de guerra en la batalla de San Quintín. Lo hieren, no muere en batalla, lo hieren y como consecuencia de una infección, pues el pobre hombre termina falleciendo, ¿no? Bernardino de Mendoza no sabemos realmente para qué necesitaba, si lo hizo, si diseñó el barrio de la Magdalena como consecuencia de que él era un visionario, de que quería hacer una obra social, política y tal. Yo sospecho, viendo sus continuos problemas de tesorería y sus quejas y demás, yo sospecho que parceló y puso en venta los solares del barrio de la Magdalena, las mejores huertas que había por entonces a las afueras de Granada, como consecuencia de que necesitaba dinero para comprar barcos, para mantener los barcos, comprarlos, porque continuamente tenían daños, los perdían, las tormentas se los llevaban. Pensar que los barcos entonces tenían una vida media, hoy construir una goleta o cualquier tipo de buque y dura 80 años hasta que deciden desguazarlo. Entonces los barcos, como consecuencia de las tormentas, eran cascarones en cierto modo. Las tormentas se llevan una cantidad de barcos enorme y las batallas también, ¿no? Y por eso el hombre, yo creo que debió parcelarlo y empezar a venderlo. Lo vendió, creo que lo he avanzado antes, las parceló. Fundamentalmente la empresaria se basó mucho, porque él estaba siempre de viajes, de guerras por fuera, y fue su mujer, Elvira Carrillo, la que era, digamos, la empresaria, entre comillas, auxiliada por especialistas, por sirvientes, que lo llaman ellos, ¿no? Lo llamaban ellos en aquel momento. Es la que figura, en la mayoría de las escrituras, figura ella como haciendo cabeza de la que es la compradora y la vendedora. De todas maneras, el barrio de la Magdalena se empezó llamando el barrio, la gente se refería a él como el barrio de las alhóndigas, de los mesones, o el barrio que ha construido don Bernardino de Mendoza. Nunca lo llamaron el barrio de doña Elvira, que era la que de verdad estuvo trabajando, porque si empiezas a analizar la biografía de Bernardino de Mendoza, en Granada pasó, a partir ya de sus 20 y tantos años, cuando ella es un marino famoso y tal, en Granada pasó poco tiempo. Solamente se quedó ella, que lo recibía las pocas veces que viniera, viviendo en la casa que habían levantado, su casa solariega, en la que se corresponde con la parte alta de lo que hoy, la parte vieja, la parte de ladrillo. Si lo ponéis mirando a la fachada de la Escuela de Arquitectura, la Facultad de Arquitectura, bueno, no facultad, pero bueno, en la Escuela de Arquitectura del Campo del Príncipe, pues la parte de ladrillo, allí está su escudo, encima de lo que era la entrada de la ermita, ¿no? Los edificios que hubo notables en el barrio, todo barrio evidentemente siempre tiene que contar con edificios notables. Ya he avanzado algunos de ellos que empiezan todos a nacer a principios del siglo XVI, cuando empieza a conformarse la sociedad cristiana, ¿no? El primero de ellos,
coincide prácticamente, las dos alhóndigas coinciden prácticamente. El primero de ellos es la Alhóndiga Zaida. La Alhóndiga Zaida es un edificio que ya en 1520, hay referencia a que estaba en uso, era el que se corresponde más o menos con lo que es, hoy está muy cuadrada, muy cuadrilonga, la parcela de lo que hoy es el Suizo y los bloques que hay en los alrededores. Aunque todavía se ve ahí una obra que hay, se ve ahí un poquito en Galaverno, se ve un poquito raro y tal. Pero entonces era un añadido de casas que conformaron la Alhóndiga. El patio principal era la entrada. Esto es la calle Mesones. He dicho al principio que hay que echarle mucha imaginación a las cosas para verlo. Esta línea roja está añadida posteriormente por el arquitecto que diseñó este plano para reconstruir cuando se quemó, José Contreras. Y esta es la acera de la fachada actual de lo que es el Suizo. El Suizo se correspondería con este cuadrado que estoy dibujando aquí más o menos, ¿no? Bueno, pues la Alhóndiga tiene una entrada aquí en el lateral, hacia la calle Mesones, justo enfrente de lo que era el teatro, y tenía, bueno, ya tenía las dependencias. Hay aquí un salón, un cuarto que lo llama Cuarto de la Nieve, no sé si se llegará ahí. Cuarto de la Nieve era donde metían la nieve, era el mercado, el almacén central de la nieve que se traía de madrugada para después distribuirlo por el resto, venderlo por el resto de la ciudad, bien en los cajones que se repartían en los kioscos, muchos kioscos que había, o porque la gente iba a comprar allí su hielo, ¿no? Y el resto pues era un patio al que daban un montón de tiendas, en Galaverno y demás, ¿no? Aquí delante había dos casas, ahora las veremos con fotografías, que funcionaron como molinos primero, después estuvieron funcionando como jabonería y son las que derribaron cuando se derribó toda la manzana, y se alineó. O sea, ahora mismo esta parte es la terraza. Si vamos ahora mismo a darnos un paseo, la gente que hay sentada en la terraza tomando un helado de Häagen-Dazs ahí, se corresponde con estas dos casas. Y aquí están los arbolillos de la medio rotondilla esa que hay esa ahí, ¿no? Este era el plano de 1863 que hizo José Contreras para realinear. ¿Por qué había que realinearlo? Pues porque ocurre una cosa. En esta fotografía ven ustedes que era Puerta Real, ya hacia 1500, un poquito antes, 1854, antes de que ya se había hecho en el siglo XVIII, se había embovedado, se había ampliado el puente de la Paja que comunicaba Mesones con la acera de enfrente de lo que era Reyes Católicos. Ya había desaparecido, como ven aquí, lo que era el arco de Puerta Real. Hicieron una ampliación, una plaza bajo una bóveda con arco rebajado que continuaba, pues si se dan cuenta, pues casi hasta la perpendicular donde estamos ahora mismo. Había aquí unos 50 o 60 metros de una bóveda bajo la cual pasaba el río y que era la que albergaba la Puerta Real, la zona que seguimos llamando Puerta Real. Aquí se ven, este sería el que se corresponde con el edificio Postales, que eran dos edificios gemelos que sustituyeron al antiguo teatro. Este continúa existiendo, este se incendió, lo incendiaron en la Guerra Civil, la República, y el que dio origen al edificio Postales. Aquí se ven las dos casillas que he visto, que he marcado antes en el plano, y aquí vemos perfectamente en esta ampliación lo que era realmente la Alhóndiga. Estas son las dos casillas que fueron molinos, ¿no? Eran tiendas, estaban convertidas, funcionaban también como tiendas. Parece que tenían comunicación por la parte trasera con lo que era la Alhóndiga, y también funcionaban como ampliación, tiendas de la Alhóndiga. Al fin y al cabo, servicio comercial, que ya había mucho, ¿no? El edificio, para que vean la comparación ahora mismo, ese edificio continúa, lo que decía al principio, el segundo entrando a la calle Mesones, este edificio Postales, cuando la General estaba todavía aquí, y lo que es el edificio del Suizo, ya rehecho en el año, recuerdan ustedes que lo vaciaron en los años 80 y solo dejaron, el ayuntamiento solo permitió que lo vaciaran, pero la fachada se tuvo que mantener, ¿no? Al lado en ese edificio que he inventado antes, estaba también pues lo que era el Teatro Coliseo. Si me paso me lo van diciendo ustedes, pues soy muy rollado. El edificio estaba ahí, que bueno, funcionó bastante bien, como tenía dos partes, funcionó bastante bien
en el siglo XVI tuvo sus prohibiciones y demás. No, prohibiciones no como teatro, sino como lo que se representaba dentro, y eso funcionó como corral de comedia y terminó desapareciendo, dejando lugar a lo que hoy es el edificio y la placeta del Santo Cristo, calle Milagro, más o menos, ¿no? Otros edificios notables que hubo y ya no están. En esta fotografía, que está tomada desde algún lugar de Albaicín, ampliada, porque entonces no había teleobjetivos, podemos ver perfectamente que todavía, esta es de mediados de 1560 y 1860 y algo, 66, 67, de las primeras que hay. Se ve toda una zona todavía, aquí a la derecha, las casillas de Pras y eso, está un poco comprimido, porque parece que está hecha con un teleobjetivo, aunque no existía teleobjetivo en aquella época. Se ve una zona verde todavía, las casillas de Pras, la zona de Obispo Hurtado, y todo esto es el barrio de la Magdalena. Aquí asoma la Magdalena Nueva y aquí queda todavía intacta la Magdalena Vieja. Todo lo que era el cimborrio de la capilla mayor, la capilla central, y lo que era la torreta, con su famosa cruz y veleta, que es la que hoy está puesta encima de la torre, la reaprovechó Antonio de Almásez para poner encima de la torre de San Jerónimo, cuando reconstruyeron en los años 60. Y esta foto es muy curiosa y sabemos que es anterior a 1879 porque aparece aquí, esto es la fachada de Virrambla, ¿vale? ¿Ven la fachada de Virrambla, no? Aquí aparece la Casa de los Miradores, antiguas dependencias municipales y muchas otras cosas más, y se ven sus 5 arcos aquí, y aquí el arco de la derecha era el que daba paso al arco de las Cucharas. El arco de las Cucharas estuvo cubierto, era un cobertizo, hasta que se quemó en 1879, desapareció y se construyeron nuevos edificios nuevos. El Hotel Los Tilos me parece que está ahí, o se llamaba Los Tilos. Y estas son las típicas casas que había, casas mirador, porque he dicho antes que la plaza de Virrambla era un gran teatro en el que estaba muy cotizado porque era el sitio donde ajusticiaban, había toros, había grandes representaciones, recreaciones y tal. Y eran grandes bloques de apartamentos que tenían una estructura, como la tiene el Corral del Carbón ahora mismo, una estructura de postes de piedra por abajo y después continuaban un poco más finos con ladrillo, y grandes ventanales horizontales, cada uno se correspondía con un apartamento, con un piso, un apartamento, y arriba había una serie de corredores de guardillas grandes que en principio fueron secaderos para la gente que vivía ahí, para sacar la ropa y eso, y al final con la presión demográfica terminó también colmatándose la ciudad y fueron compartimentados y hechos apartamentos de alquiler, ¿no? Esta es una fotografía también de un corpus, se ve todavía completa la antigua iglesia de la Magdalena, Cimborrio. Ven ahí se ve ven el león ahí de Hernando de Talavera, que como fue el que construyó, el arzobispo que estaba de arzobispo, puso ahí el emblema de su escudo, ¿no? El típico león rampante. La torreta, que fue demolida mucho antes, ¿no? Y aquí lo que decía antes, los grandes ventanales, y esto es las estructuras de madera efímeras, los corredores, los portalones, con las grandes octavas, carocas y demás que se ponían en Virrambla. Tengo por ahí un montón de fotografías y de grabados, eran preciosos, los montajes que se hacían en Virrambla eran preciosos. Costaba un dineral, la mayor parte del presupuesto del Ayuntamiento de Granada para fiestas se dedicaba a esto, ¿no? Estas fotografías de Pepe Romero son posteriores, ya son recientes relativamente, son de los años 70, cuando aquí todavía, en lo que era la antigua Magdalena, ya con la desamortización, se pasó a ser tienda de tejidos de los Pérez de la Blanca, y tenían tejidos la Magdalena, y bueno, la mitad de la gente que luego después fue tendero, pusieron tiendas y demás, se formaron aquí, Y aquí quedaba todavía la torre quedaba el cimborrio aquí. Este lateral es el que miraba aquí, a la calle al Arco de las Cucharas, ¿vale? Cuando se demolió el edificio, tenía el edificio de la antigua Magdalena, construido a partir de 1508, tenía una primera planta de portada y una primera planta que es esta, ¿no? Para que está un poco agrandada, esta es más grande, que parece que es más grande y no más grande. Esta es la planta baja y esta, digamos, es la superpuesta, la segunda planta, rematada con el emblema, ¿no? Bueno, pues este conjunto lo coge el padre Manjón, y como trapicheaba el hombre con todo en Granada y rogaba
estaba construyendo por entonces su iglesilla en lo que era la casa final, allí en el Sacromonte, lo que era la casa madre, en la curva donde está la curva del Curro y el Curro y quién es la otra de enfrente, el Curro, y entonces lo que hizo fue llevarse las portadas y el hombre las montó allí. Si algún día la quieren ver, nada más que das un paseo por el Sacromonte, van andando por la derecha, ven la portada, esta primera es la que mira hacia Granada, conforme vas para allá, y esta es la que está en la parte trasera. Que han cometido un error, aquí no se ve mucho, pero han cometido un error porque la han pintado con pintura titanluz amarilla. Han hecho... Eso da paso, ya el hecho de desaparecer, bueno, no desaparece, pero el crecer en población y demás hace que en 1842, como consecuencia de una reforma que hubo, la reforma importante, se suprimieron muchas parroquias. En el Albaicín había un montón y de todas ellas quedaron solamente 3. Creo que quedaron en El Salvador, San José o 2. Las demás todas se agregaron a San José y a El Salvador. Pues lo mismo pasa aquí. La Magdalena la suprimen, cuando ya la desamortizaron y la vendieron para uso comercial, y enfrente, a finales del siglo XVIII, concretamente, tengo los datos por aquí en algún sitio, no sé si mirarlos, pero bueno, hacia 1677, 94, habían construido las monjas su convento y su iglesia al lado, como era típico de los conventos potentes, las monjas de Santi Espíritu, habían construido su iglesia aquí. Al desamortizar y desaparecer la iglesia de la Magdalena, el arzobispado le confirió la preeminencia de ser parroquia a la Nueva Magdalena, ¿no? Esta es la Magdalena que está en la esquina, en el Sanchillo pequeño de la calle Gracia, que está un poquito más ensanchada, y esto es la calle Puertezuela. Fijaros qué fotografía más curiosa, ¿eh? Se ve el hombre ahí con su caballo, el carro típico y tal, y al final se ve la iglesia de San Antón, ¿eh? Una foto bastante curiosa, que es la que ha utilizado Luis para hacer el cartel, muy bonito, un cartel superponiendo que se vea las dos edades, ¿no? El siglo XIX, como sabéis, es el desamortizador, el destrozador por excelencia de Granada. El 60 o 70% de lo que se ha destrozado en Granada se destrozó con las desamortizaciones del siglo XIX, ¿no? ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Pues primero que se abre el gran espacio verde o público, que es la Plaza de la Trinidad, el único prácticamente como consecuencia de la demolición del convento de Trinitarios y de su iglesia también. Y les entra la manía por Contreras, sobre todo porque también estaba de moda la manía de la línea recta. Empiezan a realinear calles, a realinear toda la calle Mesones. La calle Mesones, ya os he dicho que era un poco como dientes de vieja, entrantes, salientes y trozos que no llegaban ni a los 3 metros. Bueno, pues poco a poco, y queda todavía algún trocillo, se ha ido realineando. Cada vez que se demolía una casa o se daba una licencia nueva de reforma, automáticamente había que realinearla hasta conseguir el ancho mínimo de 5 metros, que era el deseable por el ayuntamiento. También se decide trasladar el matadero porque era insalubre, había mucha gente alrededor, más que problemas, malos olores y demás, ¿no? Y se decide comunicar también el barrio de la Magdalena con la parte comercial más importante. Comercial me refiero a los mercados. El mercado principal estaba en la Romanilla, estaba la pescadería al otro lado de la muralla, estaba la carnicería, estaba luego en el tiempo cuando se demolió también el convento de Capuchinas, todo el gran complejo de mercados que surge en la plaza de Capuchinas, lo que hoy es la plaza, ¿cómo se llama? La Romanilla, ¿no? Bueno, pues. Y también se endereza la calle Hileras, que la calle Hileras era un callejoncillo de nada, y también la calle Jaudres. La calle Jaudres es una comunicación, ahí había una especie de cobertizo de 1 metro y pico de ancho que comunicaba la calle del Tintino, o sea, la calle Paz, con lo que era la calle Mesones. Separaba, era un pasadizo como otro que había también dentro de la propia Lóndiga, y comunicaba las dos calles. Deciden, ya se empieza a hablar en 1844, pero se tarda en el proyecto, y deciden hacer una gran plaza, si puede ser de 200 metros, que le dé vistas a la catedral. Lo primero que hicieron, ya la catedral, sabéis que en la Plaza de las Pasicas se habían demolido los 2 colegios que había, ya se le había conseguido en el siglo XVII dar vistas a la fachada de la catedral,
como consecuencia de la demolición de los dos colegios religiosos, y había una callecilla que daba perpendicular, muy quebradísima, un callejoncillo de mala muerte que se llamaba Mariparda. Todo lo que hacen es ensanchar la calle Mariparda para comunicar la Plaza de las Pasillas con la Pescadería. Sale el primer tramo de la calle Marqués de Gerona, después el Marqués de Gerona, porque en aquel momento estaba de presidente un amigo, un paisano nuestro, que luego le dieron también el título de Marqués de Gerona, porque defendía el que defendió el héroe del sitio de Gerona con los franceses, ¿no? No lo ven suficiente y continúan, porque en la calle Mariparda termina en la calle, en la placeta de Pescadería, pero estaba la muralla en medio. ¿Y qué hacen? Acometen también una gran obra en la que empiezan a caer edificios, parten los corrales de lo que era la tercia por la mitad, continúan la calle Marqués de Gerona, parten la muralla, como he dicho, continúan hasta enlazar con la Lóndiga. No se conforman con eso, sino que además continúan y abren la calle Jáudenes hasta llegar a lo que es la placeta de la Lóndiga. No se consiguió el objetivo fundamental, que era crear una plaza larga del ancho de la Plaza de las Pasiegas, pero bueno, se creó por lo menos una calle, aunque no completamente recta, porque si te dais cuenta hace un poquito de curva, ¿no? Que por lo menos desde la calle Alhóndiga, de la Plaza Alhóndiga, se ve parte de la fachada de la catedral. Estas son las grandes operaciones urbanísticas del siglo XIX. Este es el dibujo que he hecho. Fijaros que bueno, aquí ya está dibujado, en este plano ya está dibujado la calle Marqués de Gerona, pero antes eran callejoncillos. La idea inicial era haber hecho lo de las líneas rojas estas. En un primer esfuerzo en el siglo XIX quisieron hacer esto. Gallego Burín volvió a plantearlo, pero era imposible, porque ahora expropiar, ya las cosas han ido complicando. En fin, lo de hacer una plaza de casi 200 metros de largo por casi 30 ancha que tiene la Plaza de las Pasiegas, eso era completamente imposible, ¿no? Voy a repasar, porque me parece que me estoy pasando ya de tiempo. Sí. Voy a comentar rápidamente los edificios notables que hubo y que han desaparecido. Esto es una fotografía aérea de, creo que el año 1527 o 29, no me hagáis caso. Es la manzana aquí. Esto se corresponde con el callejoncillo que he dicho antes, que es la calle Jáudenes. Bueno, aquí está la calle Jáudenes, ¿no? Esta es la calle Mesones y esta es la calle Alhóndiga y esta es la placilla de la Alhóndiga. Por aquí se entraba un corralón y aquí estaba todo era la Alhóndiga, ¿no? Pero aquí estaba, ¿lo veis? Los 4 y los 5 arcos que tenía la Alhóndiga. Nos han dejado varios dibujantes y pintores, incluso una fotografía, nos han dejado instantáneas de cómo era aquello. ¿Veis los aloríes? Aloríes era cada uno de los arcos con sus correspondientes naves dedicadas a una cebada, a grano, a trigo, a maíz, en fin, se vendían. También me parece que se vendían ahí las almendras, en fin, todo lo que eran frutos secos también. Este dibujo es de los dos que hizo, uno de ellos de Mariano Bertucci. ¿Quién es esta fotografía? Bueno, es lo de menos, saber de quiénes son, ¿no? ¿Os interesa saber de quiénes son cada uno de ellos? A ver por qué orden los tengo puestos aquí. Es una luz bien fatal aquí, ¿sabes? Vamos a ver, el primero era el de Bertucci, que se lo conozco perfectamente. Luis, échame una mano, que no me acuerdo de quiénes son los otros. ¿Este de quién es? No, el anterior, Mariano Fortuny. A ver, no, perdón, Fortuny, este de Fortuny, espérate, es que lo tengo, no veo aquí. Este es el de Josep Penel, no, este es el de Josep Penel, ¿no? No. Este es el de Penel, me parece. Bueno, total, que hay bastante. Y este es el de Ruiz Morales, que lo hizo ya de los últimos que se hicieron en el siglo XX. Tenía los escudos ahí, tenía una hornacina con la Virgen y tenía pues un jabalcón también muy bonito que lo ha dibujado todo el mundo. También se conserva una fotografía muy mala de cómo era, está hecha de los últimos años. Esta es de posiblemente de los años 1918-19, se ve la hornacina de la Virgen ahí. Es de las últimas, ya estaba una parte de la Alhóndiga, se habían quebrado las vigas y estaba ya amenazada de ruina, ¿no? El otro edificio importante, bueno, este es el plano de que hace Matías Fernández Fígares en el solar. Este era el inmenso solar que tenía la Alhóndiga, comunicaba con un pasadizo
que comunicaba la calle Poeta Manuel de Zorrilla, o sea, la calle Mesones con la calle Alhóndiga, ¿no? Este es el plano que hace de qué se va a construir aquí fundamentalmente. Todos los corralones iban a ser grandes almacenes, vamos, grandes naves para los productos, porque esto lo había comprado la compañía, una compañía de comercio de Granada, comercio e industria de Granada. Y aquí en la zona esta, edificios, oficinas, laboratorios y alguna vivienda para el vigilante y un poco más. Bueno, esto es lo que decía antes, que está traspapelado. Se ve que abrieron la calle Jáudones, pero como no lo hicieron recta del todo, se ve un poquito, no se ve por completo la fachada de la catedral, ¿no? En el lugar de la Alhóndiga, con ese plano, levantan primero un primer proyecto durante los primeros años de la República, que consistía en la fachada dando a la calle Alhóndiga, un edificio de 2 plantas, abajo la tienda, la oficina, y debajo todos los demás almacenes, donde ellos vendían abonos, alcohol, en fin. Fijaros qué fachada tendrían, una fachada comercial, ¿no? Después cambia la corporación, en el año 33, rectifican el proyecto en el año 34, siempre, Fernando, he dicho que Fernández Figueres, no, era Fernando Guilherme. Los propietarios, se ve que, digo yo, es una imaginación mía, como consecuencia de que cambia el gobierno, pasa la corporación a ser de derecha, y a lo mejor alguno de ellos era concejal o era de alguno de los socios propietarios, era muy amigo, y le dan más edificabilidad al proyecto. Y ya crean, crece una planta más, ¿no? Fijaros, en vez de tener 2 como tenía al principio, ya crece y ya hacen lo que se llamaban entonces las persianas. Cada persiana se correspondía con una tiendecilla. Eran grandes puertas que se correspondían de unos 3-4 metros, que se correspondían con tiendas, ¿no? Pero al final, esto es una ilustración de una de las acciones de la compañía. Al final, no solo le añadieron una planta, sino que le añadieron 2. Con lo cual el edificio, que iba a ser 2 primeras plantas, 2 plantas nada más, y zona comercial, al final termina teniendo 2 y terraza practicable, ¿no? ¿Qué ocurre con el edificio este? Nos plantamos en el año 1945 y hay un incendio impresionante el 5 de septiembre del 45. Se quema prácticamente toda la manzana como consecuencia de que ya lo había advertido el arquitecto municipal, que era un peligro almacenar ahí productos del alcohol, productos químicos y demás. Se pega fuego en una de las pensiones que había pegadas y se traslada al comercio y se armó. Se destruyó media manzana. Y como consecuencia de la destrucción de la media manzana, se volvió a rehacer porque el edificio estaba muy bien construido, sufrió daños, pero no se cayó por completo. Y entonces aprovecharon, ya a partir de la siguiente reforma de la obra, para partir el edificio por completo y hacer un bloque de pisos que este, y la mitad del bloque, si os dais cuenta y habéis pasado por ahí, es el pasaje Conde de Alcalá. Conde de Alcalá no es ningún conde, ellos se llamaban Conde de Alcalá, los apellidos de los 4 hermanos se llamaban 4 hermanos fundamentales, eran muchos más socios, pero los 4 principales capitalistas eran ellos. Y el edificio que conocemos, que ahora lo están reformando, que es esta placeta que hay aquí. Otro edificio que también fue y desapareció fue el del Matadero y dio plazo a la Plaza del Campo Verde. Hay un señor que es Luis González Torres de Navarra y Aguilar y Castro, que le toca venir a Granada como militar, era brigadier, le toca venir a Granada, gobernador militar, y él crea el cuerpo de húsares de Granada en 1808 para responder, ya lo tenía pensado antes y tal, pero para responder a la invasión francesa en 1810 el cuerpo crea el cuerpo de húsares. Esta es una fotografía de un húsar en el cuartel de San Jerónimo, donde tuvieron su sede durante muchos años, cuando ya fue desamortizado. Era gente, había muchas, eran muy elegantes, desfilaban mucho por la Gran Vía porque ellos iban a practicar a los llanos de Armilla. Su campo de práctica estaba ahí, llevaban los cañones, llevaban toda la parafernalia, y entonces desfilar por la Gran Vía y bajar por la calle Reyes para coger el camino de Armilla era un espectáculo. Pues este señor es el que crea el cuerpo de... ¿Dónde estaba el matadero? Estaba, como he dicho antes, al final de la calle Alhóndiga, que se llamaba calle del Matadero, y se llamó Placeta del Matadero cuando lo derrumbaron. En 1833 ya se empieza a hablar de los malos olores, la gente estaba cansada, que había que buscar un sitio, y buscaron un sitio. Aquello fue muy rápido y se lo llevaron al Matadero a las afueras, a lo que era el final de la calle San Antón, a lo que después
ha sido la zona donde estuvo después los Sánchez, y hoy hay allí hay un Mercadona, me parece que es lo que hay allí. Allí se lo llevaron, ¿no? Que es la zona esta fotografía de los años 50, se ve el barrio, todo lo que es el barrio de San Antón. Bueno, esta fotografía sí, es de cuando empezaron ya, pues se ven haciendo obras aquí, construyendo ya el muro, las defensas, ya habían tapado ya habían abovedado el Darro por completo, ¿no? Veis aquí el matadero al final de lo que hoy es la calle San Antón, que entonces no tenía esa comunicación que tiene hoy con el puente, ese era el matadero, y aquí se ve un templete, tenía dos templetes, que eran donde mataban. Este es el templete que sabéis más abajo, que eran simples columnas de piedra, con una estructura de pendolones de madera, cubiertos con tejas, y ahí se ven las argollas todavía, el que hay puesto, esta es una ampliación, el que hay puesto en... ¿Dónde está? El que hay montado en la cafetería, que hace de cafetería encima del aparcamiento del Violón, si os fijáis, lo que son las columnas, tiene 10 columnas, lo que son las columnas era donde amarraban, tiene algunas argollas todavía, donde amarraban los bueyes, los animales, para cortarles el cuello y matarlos, ¿no? Esto era el mercado. Bueno, voy terminando ya. Como sabéis, este barrio era un barrio que se empieza a crear con gente que empieza, primero la gente se había establecido, los cristianos se habían establecido en la Medina, dentro de la cerca. Se habían establecido fundamentalmente en los barrios en las collaciones o parroquias de San Andrés, de San Gil, dentro de la muralla, pero necesitaban sitio. Uno que era carretero, un caso concreto, que era carretero, tenía un cuchitril allí, necesitaba montar sus carros y demás, necesita sitio. Cuando Bernardino de Mendoza, su mujer, empieza a montar la inmobiliaria, empieza a vender solares y empieza a vender para hacer casas y para hacer talleres, comercios, en fin, actividades, pues la gente que estaba dentro de la Medina son los primeros, casi el 60% de los compradores que se vienen al barrio de la Madalena, a fundar el barrio de la Madalena, son gente que procede del barrio de la Medina, del barrio de Santiago, del entorno de San Andrés, de la Albaicina y algunos también, y un porcentaje alto de emigrantes, de gente que viene de otros pueblos de la zona de Archidona, Málaga, incluso Sevilla, y se establecen, vienen a fundar negocios aquí, establecer. Por eso se va haciendo un barrio al mismo tiempo señorial, de gente que se va haciendo la primera burguesía de Granada, como se entiende, no la aristocracia que vivía muy en el centro y que no trabajaba porque era un deshonor y una deshonra, sino la primera burguesía comercial, trabajadora, que se dedica a trapichear con el comercio, las telas, el pescado, la carne, a hacer carros, a trasladar como una empresa de herrería y demás, se establece en el barrio de la Madalena, ¿no? Y a finales del siglo XVIII, como consecuencia de que habían derribado ya la muralla que atravesaba la Tercia, y hay una profunda reforma urbana, se construyen tres grandes, mucha gente quizá desde aquí las haya visto, tres grandes kioscos con estructura mezclando piedra, pero sobre todo de metal. Los construye, los diseña el arquitecto Juan Montserrat y Vergés, y estaban ocupando lo que es la pescadería, la antigua pescadería, y estuvieron pues hasta el año 70 y algo, 71 me parece que fue. Toda era una zona muy comercial, la Madalena, famosísima durante un montón de años, aquí incluso se sigue poniendo todavía Poeta Zorrilla, ante mesones, sastrería que estaba en la placeta del Campo Verde, como consecuencia de que cuando se llevaron el matadero, lo que se quería evidentemente urbanizar, utilizar la plaza, que la bautizan como Marqués de Campo Verde, la querían utilizar para construir viviendas. No se llegó, gracias a que el ayuntamiento tuvo ahí una cierta visión, no se llegó a reconvertir o a hacer viviendas, sino que se dejó, lo que he visto, la fotografía que hemos puesto antes, se dejó este rinconcillo, por lo menos este rinconcillo, que es el que se correspondía con el núcleo del matadero. Le pusieron plaza del matadero, ya con el tiempo, se le llama Alhóndiga a la calle, y a la placeta se le puso el Marqués de Campo Verde, hoy Campo Verde. Como decía, la Tercia, hacen los edificios eso, una zona comercial y demás. ¿Qué personas vienen allí? Como estaba avanzando antes, las personas que vienen son evidentemente trabajadores que poco a poco, comerciantes, van conformando la burguesía granadina, la primera gran burguesía granadina de los siglos XVIII y XIX, surge en el barrio de la Madalena, ¿no? Porque era gente muy dedicada al comercio,
y al trapicheo, y eso dejaba bastante dinero. De eso que las grandes fortunas de los grandes centros comerciales, tiendas, grandes tiendas, tienen su origen en la Magdalena, ¿no? No viene, sin embargo, la nobleza a establecerse, no ha sido nunca un barrio aristocrático. ¿Por qué? Esto es un plano que lo publicó hace ya bastantes años María Angustia Moreno Olmedo para hablar de la ubicación de la nobleza granadina en Granada. Si os dais cuenta, ¿dónde se establece la nobleza que viene de Granada? Dentro de la muralla, dentro, intramuros. Todo lo que es la carrera del Darro, fijaros la cantidad de casas nobiliarias que hay, lo que era la zona de las casas de Hernando de Zafra, aquí hay un montón. La carrera del Darro está repleta, está entre Plaza Nueva y aquí el final del puente, bueno, y la puerta de Guadix, hay aquí 12 o 14 casas nobiliarias. Hay unos poquitos aquí en la zona baja, en la zona de Plaza Nueva, barrio de la Churra, todo lo que es aquí el barrio del Realejo y tal. Veis incluso la subida, la cuesta de todo lo que es aquí la subida a la Alhambra, y también, bueno, dentro de la Alhambra también hay algún noble por aquí también. La calle San Matías también tiene bastante. Todo esto es la zona del barrio de San Matías, toda la zona de la Medina, fijaros todo lo que es el barrio del Boquerón, el de San Jerónimo, toda la zona esta de Aranda, está repleto de casas nobiliarias, todos dentro. Pensar que la cerca venía por aquí así, ¿no? O sea, todos dentro de la cerca. O hay uno aquí en la carrera del Darro, que estos eran los que le dieron el nombre al puente, los Castañeda. Pero fijaros, en lo que es este cuadrado, fundamentalmente Plaza de la Trinidad, Puerta Real, zona de Plaza de Gracia, lo que es exactamente en puridad el barrio de la Magdalena, solo se establecen 4 aristócratas, construyen su casa 3 aristócratas. El cuarto, el número 71, ya muy tarde, que es el conde de Luque, que construyó lo que es el Palacio de las Columnas. O sea que la gente que se estableció aquí era gente trabajadora, comerciante, no era nobleza o gente, digamos, de vivir de las rentas y descendientes de conquistadores, ¿no? Este plano recoge las casas blasonadas, Sí. que después recogió ella en un volumen de... No, esto es los planos con los que termina el libro ese. Ahí están todos los blasones que había en Granada en los años 60, cuando ella hizo el libro. Y termina con estos 2 planos. Pero para que veáis, lo he traído para que veáis cómo no hay prácticamente aristocracia, nobleza establecida en el barrio. Y los 3 que tienen títulos, que los he estado estudiando, son gente que no tiene prácticamente renombre. Si no busquéis un apellido descendiente de conquistadores, son gente de los que compraron títulos ya en la época de Felipe IV, Felipe V, gente ya de casi del siglo, finales del XVII y principios del XVIII. Y es el barrio, evidentemente, por antonomasia de las posadas. Esta es la posada que existe todavía estando. No, es que existe, esta posada existe todavía. Es la única que queda ahora mismo. Este es el resultado de la tercia. Donde estuvo la tercia, lo compartió con una posada. ¿Lo veis? ¿Lo conocéis? Calle Mesones. Se llama El Toro o algo de eso. Restaurante El Toro o eso. Pues. Ese, fijaros, está hecha la foto desde dentro, los carros en la calle Mesones, montones aquí de alfalfa, paja, el pilar para abrevar. En lugar de carros en aquel momento habían metido aquí 2 coches, pero seguía actuando como pensión, ¿no? Es esta que os decía, que hoy es un restaurante. Si entráis alguna vez, fijaros, aquí enfrente de donde está el restaurante, justo enfrente quedan restos de 2 aloríes, 2 arcos originales del siglo XVI, donde estaba la tercia, donde se almacenaba también el trigo, donde se cobraba el trigo. Y es un barrio eminentemente de pensiones y de alhóndigas. La mayoría de la gente, pensar que la entrada principal de Granada estuvo por el puente. Toda la gente que venía, incluso la gente que venía de Murcia y de la zona esta, daba la vuelta a Granada. Los grandes carreteros que traían esas grandes maderas para instalarlas en la catedral o en otros edificios, daban la vuelta y casi todos entraban por el puente, por el único puente que había decente, que era el puente romano, que llamamos puente romano, que no es romano, pero bueno. Y entraban, todo el tráfico entraba prácticamente por la carrera de la Virgen, por la zona esta baja de lo que es la Magdalena, donde se estaban estableciendo pues también los grandes almacenes de materiales y de maderas. Y los que venían, ¿dónde se alojaban? Pues al lado donde venían a trapichear, ¿no? Y donde se alojaba también la gente que trabajaba en la catedral en construcción que he puesto antes, pues en la zona esta, los canteros, la mayoría de canteros,
la mayoría de pintores, arquitectos, gente que trabajaba para la construcción, también se estableció en este barrio. Pensiones famosas, la pensión del Sol, que la conocerán porque estuvo hasta los años 70, muy famosa también. La estructura de la típica posada o un pasaje que entraba a un patio donde ya se dejaban los animales y demás. Había algunas habitaciones, pero en origen no todas las habitaciones. En origen la gente, los arrieros dormían en las cuadras, en los pajares. Lo de tener habitaciones era para viajeros un poco ilustres. Y siempre había, en lo que eran los zaguanes, los cobertizos de entrada, siempre había algunas tiendecillas con alguien que te vendía las cerillas, no sé qué, siempre había gente que te vendía. Y al lado estaba alpargateros, botillerías, barberos, gente que hacía un servicio, ¿no? Esta, como he dicho, en la portada del Sol estaba ahí. Y ya con esto voy terminando. En el catastro del Marqués de la Ensenada, para que veáis la potencia que tuvo el barrio como actividad comercial y de viajeros y demás, de las 25 pensiones, hostales, alhóndigas, hostales y pensiones que había en Granada, el sector hostelero, había 25 en 1755 cuando el Marqués de la Ensenada ordena hacer el catastro. De las 25 que había, algunas de ellas bastante potentes, fijaros, 16 estaban en el barrio, fundamentalmente, pues esta está en la Alhóndiga, junto al Pósito, en Mesones, Alhóndiga Sierpe Baja, que es la calle perpendicular, la calle abierta ahí, Alhóndiga, Trinidad, Alhóndiga, o en zonas muy próximas, porque hay algunas incluso que están, pues la de Patazas, que estaba en la calle Mesones, que estaba las imágenes de la de Patazas que estaban al principio de lo que es la calle Recogida, y había pensiones muy potentes, que eran propiedad, no siempre los empresarios fueron propietarios independientes dedicados a la hostelería, la mayoría de ellas, o un porcentaje muy alto, eran de instituciones. Fijaros quién eran los propietarios de las pensiones. Esta no estaba aquí, pero estaba junto a la Puerta del Vila. El Hospital de la Tiña era propietario, era empresario, ¿no? El Pósito tenía su propia, que era el de la Alhóndiga, tenía su propia posada. Obra Pía de la Misericordia tenía su posada. La Hermandad de la Concepción tenía su posada. El Convento de la Concepción tenía su posada. El Convento de Trinitarios tenía su posada, que era la posada que estaba ahí mismo al lado, pegando a la Alhóndiga. El Convento de Trinitarios volvía a tener otra que se llamaba La Posadilla. Había otra aquí. El Cabildo de la Catedral era propietario de la nave, que era de las más grandes. Estaba aquí, en la calle Alhóndiga, en la parte baja de la calle Alhóndiga estaba también la nave, esa me acuerdo yo perfectamente, ¿no? Vamos a ver, alguna más por aquí, Mesones, el Colegio de San Bartolomé en Santiago, un colegio mayor, era propietario de una pensión, Había aquí una que es un patronato de Luis Díaz, sería, me imagino, si un heredero o algo de eso, un presbítero, un cura rico que tenía una pensión también, ¿no? El Marqués de Casablanca tenía su pensión y el Monasterio de San Juan de Dios tenía su pensión. La más potente de todas ellas era la del Sol, la que hemos puesto antes en la fotografía esta, que era de Melchor de Teresa, y por impuestos, esta es la renta, el impuesto que pagaban, era el que más impuestos pagaba, consecuencia de que era muy potente. Pagaba 3.800 reales en aquel momento, pagaba strippers que en algunos casos de ellos. Con esto termino, para que sepáis que el nombre de Mesones Alhóndiga está más que justificado, porque de siempre se ha dedicado a la hostelería. Hoy, por suerte o por desgracia, el barrio está clasificado como el primero en locales de estos de, ¿cómo se llama? Apartamentos de B&B, de apartamentos turísticos de estos. O sea que la vida evoluciona bastante como consecuencia de que a un señor se le ocurrió en 1544 parcelar su huerta y empezar a venderlo para fundar el primer barrio, digamos, segundo, en retícula, que hizo Granada al estilo castellano. Y muchas gracias. Yo con esto y bizcocho. He sido un poco pesado, ¿no? Porque te ha dado si alguien quiere alguna observación, pregunta, siempre viene bien. Esta de allá. La luz, Francis. Que bueno, yo no creo que no ha sido nada pesado, al contrario, ha sido interesantísimo. Por eso, aunque nos hemos pasado del tiempo habitual de la conferencia, que suele ser 1 hora, no he querido decirle nada porque me parece mucho más interesante lo que él pueda decir que lo que podamos aportar nosotros.
Entonces nos hemos quedado prácticamente sin tiempo para ningún tipo de comentario, pero sí alguno muy breve, por favor, que sea muy breve, que no sea enrollarse a dar la contraconferencia, pues podemos dedicarle 5 o 10 minutos. Ni nadie, se ha quedado todo clarísimo, ¿no? Parece ser, la información ha sido tan abrumadora que muchísimas gracias a Gabriel, también a su compañero Luis por las ilustraciones, y le esperamos la próxima vez también en esta sala para una próxima conferencia sobre patrimonio. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.